Buenas tardes, estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los saluda cordialmente el profesor Wilber Almonte, profesor del curso de Filosofía, quien está a cargo del servicio de consultas académicas en el horario de las tardes. Mi horario de atención es los días martes de 3 a 5 y los días jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche. Eh, Hoy vamos a realizar la sesión que corresponde al día martes 10 de junio. Voy a compartir las preguntas de la parte de evaluación de la separata de la semana 11, que es la que se viene trabajando tanto en el ciclo ordinario como especial. ¿Ya? Un momento, por favor, voy a compartir el documento respectivo. Creo que ya pueden ver la separata de la semana 11, cuyo título general es Antropología Filosófica. Bueno, vamos a ir hasta la parte de la evaluación para dar lectura al texto que hemos seleccionado en esta ocasión y luego voy a leer la pregunta que acompaña a esta lectura, ¿ya? En el mundo humano encontramos una característica nueva que parece constituir la marca distintiva de la vida del hombre. Su círculo funcional no solo se ha ampliado cuantitativamente, sino que ha sufrido también un cambio cualitativo. El hombre, como si dijéramos, ha descubierto un nuevo método para adaptarse a su ambiente. Entre el sistema receptor y el efector, que se encuentran en todas las especies animales, hallamos en él como eslabón intermedio algo que podemos señalar como sistema simbólico. Esta nueva adquisición transforma la totalidad de la vida humana. Comparado con los demás animales, el hombre no solo vive en una realidad más amplia, sino, por decirlo así, en una nueva dimensión de la realidad. Existe una diferencia innegable entre las reacciones orgánicas y las respuestas humanas. En el caso primero, una respuesta directa e inmediata sigue al estímulo externo. En el segundo, la respuesta es demorada, es interrumpida y retardada por un proceso lento y complicado de pensamiento. Sin embargo, ya no hay salida de esta reversión del orden natural. El hombre no puede escapar de su propio logro. No le queda más remedio que adoptar las condiciones de su propia vida. Ya no vive solamente en un puro universo físico, sino en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen partes de este universo, forman los diversos hilos que tejen la red simbólica, la urdimbre complicada de la experiencia humana. Bueno, voy a volver a leer este interesante texto, ¿ya? En el mundo humano encontramos una característica nueva que parece constituir la marca distintiva de la vida del hombre. Su círculo funcional no solo se ha ampliado cuantitativamente, sino que ha sufrido también un cambio cualitativo. El hombre, como si dijéramos, ha descubierto un nuevo método para adaptarse a su ambiente. Entre el sistema receptor y el efector, que se encuentran en todas las especies animales, hallamos en él, como eslabón intermedio, algo que podemos señalar como sistema simbólico. Esta nueva adquisición transforma la totalidad de la vida humana.
Comparado con los demás animales, el hombre no solo vive en una realidad más amplia, sino, por decirlo así, en una nueva dimensión de la realidad. Existe una diferencia innegable entre las reacciones orgánicas y las respuestas humanas. En el caso primero, una respuesta directa e inmediata sigue al estímulo externo. En el segundo, la respuesta es demorada, es interrumpida y retardada por un proceso lento y complicado de pensamiento. Sin embargo, ya no hay salida de esta reversión del orden natural. El hombre no puede escapar de su propio logro. No le queda más remedio que adoptar las condiciones de su propia vida. Ya no vive solamente en un puro universo físico, sino en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen partes de este universo, forman los diversos hilos que tejen la red simbólica, la urdible complicada de la experiencia humana. Bueno, este texto ha sido extraído de la obra Antropología Filosófica del filósofo Ernst Cassirer. Vamos con la pregunta entonces. Para Cassirer, la construcción de un universo simbólico le permite al hombre a. Concentrarse en su propia racionalidad para entender el mundo simbólico. B. Tener un pleno conocimiento del mundo terrenal y del trascendente. C. Desarrollarse en un ambiente de relaciones sociales de producción. D. Ampliar su círculo funcional para una mejor adaptación al ambiente. E. Comprender la realidad y adaptarse a las nuevas condiciones de vida. La alternativa en la que está la respuesta es la E, comprender la realidad y adaptarse a las nuevas condiciones de vida, ¿no? Veamos la solución. Según el texto, el hombre no puede escapar de su propio logro, no le queda más remedio que adoptar las condiciones de su propia vida. Ya no vive solamente en un puro universo físico, sino en un universo simbólico. Bueno, esta reflexión es bastante original y profunda porque alude a una dimensión eh, desconocida, digamos, hasta ese momento, que constituye una diferencia cualitativa en el hombre, ¿no? Y que lo define como tal. Se refiere a esa dimensión simbólica, que es también, si se quiere, ¿no? Eh, un mundo distinto, obviamente, al mundo físico, al mundo natural, ¿no? Eh, propio del hombre, ¿no? En el que solamente se encuentra el hombre, puesto que el animal eh, no posee, digamos, esta dimensión simbólica que caracteriza la vida humana, ¿no? Como dice en la lectura, el lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen partes de este universo, ¿no? Eh, Forman esa red simbólica, ¿no? Única, propia de la experiencia humana, ¿no? Entonces, el hombre, gracias a esta dimensión simbólica, eh, ha descubierto un nuevo método para adaptarse a su ambiente, ¿no? Eh, digamos que este sistema, eh, al que podemos llamar sistema simbólico, digamos, es un sistema único en el hombre, ¿no? Se encuentra solamente en el hombre, ¿no? Amplía la dimensión de la realidad, ¿no? En el hombre, cosa que no se observa en los demás animales existentes, ¿no? Entonces, este universo de símbolos le permiten al hombre comprender la realidad y adaptarse a las nuevas condiciones de vida, ¿no?
Muy bien, vamos con los ejercicios de clase de la semana. Pregunta número 1. Si el hombre se reconociera integrado a la naturaleza, se sentiría más equilibrado y no necesitaría buscar valores que no están en este mundo. Pero si el hombre se separase de la naturaleza, generaría un malestar y un desequilibrio en su condición y terminaría atacando a la naturaleza, adoptando valores ficticios. Siguiendo los lineamientos principales de Nietzsche, se podría deducir que para salir de la situación el hombre A. Afirmaría los valores supremos e idealizados de un ser perfecto. B. Buscaría el dominio sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. C. Ratificaría la animalidad del hombre basado en la racionalidad. D. Reforzaría el papel de la sociabilidad en el entorno natural. E. Confirmaría su rol de transformador del entorno natural y social. Como podemos apreciar, la respuesta se encuentra en la alternativa B. Buscaría el dominio sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. Veamos la solución. De acuerdo con Nietzsche, la voluntad de poder es una fuerza fundamental que impulsa al hombre a buscar el control sobre sí mismo y del mundo. Claro, Nietzsche considera que en todos los seres existe, vamos a decirlo así, una especie de fuerza, ¿no? Algo así como una fuerza que, que lo empuja a ir siempre hacia adelante para hacer frente a los obstáculos y a las adversidades que se presentan en la vida, ¿no? Cuyo valor es el más importante según este filósofo, ¿no? En el hombre la voluntad de poder, como en todo lo demás, es eh, es una fuerza que impulsa al hombre a buscar el dominio de sí mismo, ¿no? Y sobre el mundo que lo rodea, ¿no? A tener el control de sí mismo y del mundo que lo rodea, ¿no? Esta es una de las tesis centrales, me refiero a la idea de voluntad de poder en la filosofía nietzscheana, ¿no? Eh, Me parece que en el glosario, bueno, aquí no está, ¿no? No está, pero Pero en todo caso, creo que en este glosario, ¿no? A futuro se debería incorporar este concepto que, vuelvo a repetir, es central en la filosofía de Nietzsche, ¿no? Nietzsche sostiene que el hombre es un ser que ha surgido del mundo natural eh, y que hasta cierta, hasta cierta etapa estaba regido por los instintos, pero esos instintos se han ido debilitando en el hombre hasta convertirlo en un animal débil, ¿no? Los instintos han sido sustituidos por la razón, ¿no? Eh, pero vuelvo a repetir, esta sustitución han convertido al hombre en un ser débil, en un animal enfermo, en una enfermedad para la tierra, como él dice, ¿no? Hay un aforismo, Nietzsche escribe en aforismos, que son sentencias breves, pero que encierran sabiduría. Hay un aforismo muy conocido en Nietzsche, ¿no? Este aforismo es el siguiente: la tierra tiene piel, la piel tiene enfermedades. Una de esas enfermedades es el hombre, ¿no? Claro, en Nietzsche el término enfermedad puede entenderse pues como una expresión de debilidad, ¿no? Una expresión de debilidad. Eh, Nietzsche, quien eh, leyó y conoció sobre el evolucionismo, se muestra partidario de dicha teoría y por ello concibe que el hombre debe estar en evolución constante, ¿no? Esa es la razón por la que manifiesta que eh,
el hombre debe ser un puente tendido entre el animal y el superhombre, ¿no? O sea, el hombre actual, según Nietzsche, es un puente eh, eh, tendido entre el animal y el superhombre. O sea, el hombre actual, según Nietzsche, tiene que ser superado, ¿no? Tiene que ser superado para que surja un tipo de hombre ideal al cual él llamó Übermensch, es decir, superhombre, ¿no? Aquí se traduce como superhombre, que es un hombre creador de valores, ¿no? Dominado por la voluntad de poder, que lo lleva siempre, ¿no? A hacer más, ¿no? A no conformarse, ¿no? A seguir avanzando y creciendo, ¿no? Eh, es un hombre que tiene el control de sí mismo, el control de lo demás, como dice aquí en esta pregunta, ¿no? Muy bien, pasamos a la segunda pregunta. Gustavo afirma a sus alumnos que el entendimiento humano comprende una serie de atributos y capacidades, entre ellos la capacidad de separar por medio de una operación intelectual un rasgo o una cualidad de algo para analizarlos de manera aislada en nuestra mente. Se puede establecer que la reflexión de Gustavo sobre lo que nos define como seres humanos coincide con el planteamiento de, a ver, vamos a leer nuevamente. Gustavo afirma a sus alumnos que el entendimiento humano comprende una serie de atributos y capacidades, entre ellos la capacidad de separar por medio de una operación intelectual un rasgo o una cualidad de algo para analizarlos de manera aislada en nuestra mente. Se puede establecer que la reflexión de Gustavo sobre lo que nos define como seres humanos coincide con el planteamiento de la respuesta se encuentra en la alternativa B, Aristóteles, un animal racional. Igual creo que es necesario leer todas las alternativas, ¿no? La primera alternativa es Nietzsche, un ser natural. eh, B, Aristóteles, un animal racional. C, Cassirer, un animal simbólico. D, Scheller, un ser espiritual. E, Descartes, una cosa que piensa. Como ya dije, la respuesta se encuentra en la alternativa B, Aristóteles, un animal racional. Veamos la solución. Eh, para, para Aristóteles, el hombre es un animal racional, ¿no? Para Aristóteles, el hombre es un animal racional y por tanto nuestra capacidad intelectual es lo que nos diferencia de los animales, ¿no? Repito, para Aristóteles el hombre es un animal racional y por tanto nuestra capacidad intelectual es lo que nos diferencia de los animales. Bueno, Aristóteles es el autor de la famosa definición que recurre a los criterios de género próximo y diferencia específica, ¿no? ¿Cuál es el género próximo del hombre? Animal. ¿Y cuál es la diferencia específica en relación con los demás animales? Racional, ¿no? Por lo tanto, el hombre, según Aristóteles, es un animal racional. Eh, Aristóteles concibe al hombre como un ser que posee un alma, ¿no? Para él, todos los seres vivos tienen alma, de ahí que él hable de un alma vegetativa que caracteriza la vida de las plantas, que les permite nutrirse, crecer, ¿no? Reproducirse, y que está presente también en la vida de los animales. Eh, eh, los cuales poseen alma sensitiva, ¿no? El alma sensitiva que les permite sentir, ¿no? Experimentar sufrimiento, pero también placer, ¿no?
Y el hombre, ¿no? Posee alma vegetativa, posee alma sensitiva, pero hay algo en él, ¿no? Que es lo distintivo, ¿no? Es la cualidad que lo diferencia del resto de animales y en general de todo ser vivo. Es el hecho de que posee una razón, ¿no? En el enunciado hay elementos que nos permiten llegar a la respuesta con relativa facilidad, ¿no? Porque aquí se afirma que este, Gustavo afirma a sus alumnos que el entendimiento humano comprende una serie de atributos y capacidades, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de separar un rasgo o cualidad de algo para analizarlo, ¿no? Entonces ahí está hablando, pues, ¿no? Sobre eh, esta, esta capacidad racional que es única en el hombre según Aristóteles, ¿no? Eh, la razón, el entendimiento, ¿no? Es ese sello distintivo que diferencia al hombre de los demás animales, ¿no? Muy bien, pasamos a la pregunta número 3. La expresión hombre simbólico alude a la idea de que los hombres son distintos de otros animales debido a su capacidad exclusiva para inventar, pensar y utilizar símbolos con la cual nos relacionamos indirectamente con el mundo. Repito, la expresión hombre simbólico alude a la idea de que los hombres son distintos de otros animales debido a su capacidad exclusiva para inventar, pensar y utilizar símbolos con la cual nos relacionamos indirectamente con el mundo. De acuerdo con la información anterior, es posible afirmar que la utilización de símbolos le permite al hombre a entender la naturaleza cambiante del mundo, b, interpretar racionalmente la naturaleza, c, descifrar las complejidades de la cultura, d, construir y comprender el mundo, e, aclarar el significado de los conceptos. Como podemos apreciar, la respuesta se encuentra en la alternativa B, interpretar racionalmente la naturaleza. Veamos la solución. El mundo no se puede conocer de un modo directo. Tiene que pasar por el filtro de los símbolos que creamos y el sentido que les damos. Por eso no podemos ver la realidad directamente, sino a través de nuestras creaciones, ¿no? Claro, esta pregunta está relacionada con la propuesta tan interesante y original del filósofo Ernst Cassirer, ¿no? Eh, quien sostiene que el mundo simbólico o la dimensión simbólica, ¿no? Es una diferencia específica propia del hombre, ¿no? Lo distingue del resto de animales, ¿no? Eh, esa dimensión simbólica nos permite interpretar la naturaleza, nos permite también, como se decía cuando leíamos la primera pregunta, ¿recuerdan? Comprender la realidad y adaptarnos a las condiciones de vida, ¿no? Esto no ocurre, repito, en el animal. El animal no posee, digamos, ese universo simbólico que en el caso del hombre no solamente amplía su, su horizonte, eh, que no solamente amplía su realidad, sino que se constituye en una realidad nueva, en una realidad diferente, ¿no? Que solo él posee, ¿no? Que solo él posee. Muy bien, entonces eso en cuanto a esta pregunta. Pasamos a la pregunta número 4. Para Rosángela resulta incoherente seguir afirmando
que el ser humano fue creado por un ser divino, pues las investigaciones científicas ofrecen argumentos comprobados de que el ser humano es producto de una evolución natural. Repito, para Rosángela resulta incoherente seguir afirmando que el ser humano fue creado por un ser divino, pues las investigaciones científicas ofrecen argumentos comprobados de que el ser humano es producto de una evolución natural. El punto de vista de Rosángela coincide con la postura respecto del problema del hombre. A ver, veamos. Alternativa A, creacionista de la esencia. Alternativa B, agustiniana del origen. C, naturalista evolucionista del origen. D, marxista social. E, aristotélica de la forma. La solución se encuentra en la alternativa C, naturalista evolucionista del origen. El punto de vista de Rosángela coincide con la postura del naturalismo evolucionista respecto del problema del origen del hombre. Bueno, en relación con el tema que estamos desarrollando esta semana, semana 11, me refiero a la antropología filosófica, que pregunta sobre el hombre, ¿no? ¿Qué es el hombre? Hay dos problemas esenciales, ¿no? ¿Cuál es el origen del hombre y qué es lo que diferencia al hombre, ¿no? de los demás seres existentes, ¿no? En cuanto al problema del origen, ¿no? Hay dos tesis o concepciones fundamentales a saber, ¿no? La del creacionismo y la del naturalismo evolucionista. El creacionismo sostiene que todo cuanto existe tiene su origen en un ser no material, ¿no? Al que se llama Dios, que es el principio y el fundamento de todas las cosas que existen, incluido el hombre, claro está, ¿no? Un representante de esta postura espiritualista es el filósofo cristiano San Agustín. Por otro lado, el naturalismo evolucionista es la tesis que considera que el hombre ha surgido de la naturaleza y que ha llegado a ser lo que es gracias a la evolución natural. La evolución natural es el mecanismo por el cual el hombre ha logrado humanizarse, ¿no? Aquí encontramos la postura de dos filósofos importantes como son Herbert Spencer y Friedrich Engels, ¿no? Por ejemplo, Spencer, que es un filósofo ligado al positivismo, eh, y que desarrolló una concepción total e integral acerca de la evolución como un desarrollo progresivo del mundo físico, de los organismos biológicos, la mente humana, la cultura y la sociedad, ¿no? En este sentido, Spencer sostuvo que la naturaleza humana es producto de la evolución natural y que la aptitud del hombre está relacionada con el proceso que éste ha seguido para adaptarse a su medio, ¿no? Mientras que Engels, ¿no? En su obra El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, sostuvo que el trabajo es eh, la condición por la cual el hombre ha llegado a ser un hombre. O sea, si el hombre, ¿no? se humanizó, según Engels, es gracias al trabajo. Y en este proceso de humanización, la mano, ¿no? ha cumplido un rol fundamental, ¿no? La mano no es solo el órgano del trabajo, sino que es producto de él, ¿no? Engels sostuvo que los tres rasgos esenciales de la evolución humana son el habla, un gran cerebro y la postura erecta, ¿no? Muy bien, entonces creo que está claro, ¿no? Eh, Ya sabemos cuál es la respuesta de la pregunta 4, ¿no? Pasamos ahora a la pregunta 5.
Matías es un peruano que radica en Estados Unidos por motivos de estudio. Él no tiene claro si debe asumir su identidad nacional o adoptar otra. Es decir, enfrenta una situación en la que debe tomar una decisión trascendental para su vida. El entorno nuevo, conformado por sus compañeros, le genera conflictos que le han permitido darse cuenta de que no se conoce realmente. A ver, otra vez, Matías es un peruano que radica en Estados Unidos por motivos de estudio. Él no tiene claro si debe asumir su identidad nacional o adoptar otra. Es decir, enfrenta una situación en la que debe tomar una decisión trascendental para su vida. El entorno nuevo, conformado por sus compañeros, le genera conflictos que le han permitido darse cuenta de que no se conoce realmente. El problema de identidad que experimenta Matías, según Charles Taylor, se explica por A. Las diferencias políticas y religiosas de los estudiantes. B. Los problemas económicos de vivir en un país extranjero. C. La falta de reconocimiento de sus compañeros hacia Matías. D. Los conflictos culturales entre los estudiantes extranjeros. Y E. La falta de adaptación a un entorno relativamente nuevo. La solución se encuentra en la alternativa C, la falta de reconocimiento de sus compañeros hacia Matías. Veamos la solución. Según la filosofía de Taylor, el reconocimiento conforma la identidad. El detalle es que cuando los seres humanos no reciben un reconocimiento debido, generará una ausencia de identidad, ¿no? Claro, vamos a trasladarnos hasta la parte correspondiente, ¿no? Para leer lo que en la separata se dice acerca de los planteamientos de este gran filósofo canadiense Charles Taylor, ¿no? El filósofo Charles Taylor señala que la identidad es la interpretación que hace una persona de sí misma y esta depende fundamentalmente de cómo le han reconocido los otros, de la imagen que le han proyectado. Es decir, la identidad se forma por el reconocimiento del otro. En ese sentido, en la construcción de nuestra imagen también intervienen los demás, las minorías culturales, sexuales, las feministas y los grupos indígenas exigen reconocimiento y con ello reivindicación de su identidad, sus formas de vida, sus derechos y su territorio. El multiculturalismo teoriza sobre cómo debe procederse en favor de las diversas minorías étnicas que conviven dentro de un Estado y pretenden conservar sus propios sistemas éticos y jurídicos en divergencia con la cultura mayoritaria. El multiculturalismo se basa en una noción amplia de tolerancia. Así, para Taylor, la identidad siempre se define en diálogo con los otros. Claro, o sea, eh, entonces, según Taylor, la identidad es una interpretación que el hombre hace de sí mismo, y esa interpretación depende de cómo le han reconocido los demás, de la imagen que le han proyectado, ¿no? En otras palabras, la identidad se forma por el reconocimiento del otro, ¿no? En la construcción de nuestra imagen también intervienen los otros, ¿no? Ahora, el multiculturalismo, ¿no? Que, bueno, es una tesis muy importante, ¿no? Muy en boga, sobre todo en el marco de la globalización, que es el fenómeno que caracteriza nuestros tiempos, eh, teoriza sobre cómo debe procederse en favor de las diversas minorías que conviven dentro de un Estado y que pretenden conservar sus propios sistemas éticos y jurídicos en divergencia con las culturas mayoritarias.
Eh, el multiculturalismo se basa en una noción amplia de tolerancia, ¿no? Claro, frente a la diversidad que existe en un país, en una región, es necesaria la tolerancia, ¿no? Es por eso que para Taylor la identidad siempre se define en diálogo con los demás, ¿no? ¿Cómo me ven los demás? ¿No es cierto? Esta es una noción muy, pero muy importante en un mundo, ¿no? Cada vez más globalizado, ¿no? Y en el que a diario, ¿no? A través de los diarios y otros medios de comunicación, nos enteramos, ¿no? De los problemas que surgen como consecuencia de las eh, diferencias, ¿no? De las diferencias entre las culturas, ¿no? Perdón un ratito. Bueno, entonces, eh, volviendo a la pregunta de la que hemos partido, eh, creo que en el enunciado de esta pregunta hay elementos que nos permiten llegar con relativa facilidad a la respuesta, ¿no? Eh, por ejemplo, se menciona que Matías no tiene claro si debe asumir su identidad nacional, él es peruano, o adoptar la identidad del país que lo ha acogido, en el que vive, que es Estados Unidos, ¿no? Enfrenta una situación en la que debe tomar una decisión fundamental para su vida, ¿no? El entorno nuevo, formado por sus compañeros, le crea conflictos, ¿no? Que le han permitido darse cuenta que él no se conoce realmente, ¿no? Es decir, está experimentando un problema de identidad, ¿no? Ahora, este problema de identidad, según Charles Taylor, tiene su origen en la falta de reconocimiento de los demás, ¿no? Muy bien, pasamos a la pregunta número 6. Adolfo es un joven abogado que se hace preguntas sobre quién es en este mundo y medita sobre su rol en la sociedad. ¿Qué soy en este mundo? Un abogado que piensa cómo ayudar a las personas en sus procesos legales, que siente dudas y que no quiere ser engañado. ¿Con qué postura es compatible la forma de vivir de Adolfo? A ver otra vez. Adolfo es un joven abogado que se hace preguntas sobre quién es en este mundo y medita sobre su rol en la sociedad. ¿Qué soy en este mundo? Un abogado que piensa cómo ayudar a las personas en sus procesos legales, que siente dudas y que no quiere ser engañado. ¿Con qué postura es compatible la forma de vivir de Adolfo? A. La racionalidad y sociabilidad del hombre en Aristóteles. B. La decadencia moral de los hombres en Nietzsche. C. La capacidad de pensar y dudar del hombre en Descartes. D. El hombre como un ser esencialmente cultural, según Cassirer. E. La autonomía existencial del hombre espiritual en Scheller. Como podemos observar, la respuesta se encuentra en la alternativa C, la capacidad de pensar y dudar del hombre en Descartes, ¿no? Veamos la respuesta, veamos la solución, mejor dicho, ¿no? Según Descartes, el hombre es una cosa que piensa, que duda y que entiende. También imagina y siente, ¿no? Eh, repito, según Descartes, el hombre es una cosa que piensa, que duda y que entiende. También imagina y siente, ¿no? Claro, en la pregunta creo que hay una idea fuerza, ¿no? ¿Qué soy en este mundo? Se pregunta Adolfo, ¿no? Un abogado de profesión, ¿no? ¿Quién se inquiere acerca
de quién es este mundo y cuál es su rol en la sociedad, ¿no? Cuando dice un abogado que piensa cómo ayudar a los demás, que siente dudas, que no quiere ser engañado, bueno, ahí se está aludiendo, ¿no?, a las características en general, ¿no?, que definen al hombre desde la perspectiva cartesiana, ¿no? Y es que Descartes considera que el hombre es una dualidad, ¿no? El hombre es un ser dual, ¿no? O sea, posee cuerpo, pero posee alma, ¿no? En Descartes, el alma, ¿no? Si se quiere, es lo que define al hombre, ¿no? El alma se puede entender en Descartes, claro está, como esa capacidad que el hombre posee para pensar, ¿no?, para juzgar, pero el alma también comprende la parte afectiva, o sea, las emociones, los sentimientos, las pasiones, ¿no? También forman parte del alma, ¿no? Este es un elemento decisivo, según Descartes, en el hombre, ya que para él los animales no poseen alma. Los animales, según Descartes, son como máquinas, es decir, son pura materia en movimiento, ¿no? Pura materia en movimiento, ¿no? Eh, los animales son solamente res extensa, y es que cuando Descartes desarrolla eh, eh, su idea acerca de cuáles son las sustancias que conforman, ¿no?, el mundo, él habla sobre tres sustancias, ¿no? Él habla sobre la res extensa, o sea, que es la materia, ¿no?, caracterizada por su extensión, ¿no?, o sea, por ocupar un lugar en el espacio. La res cogitans, o sea, el pensamiento o alma, como también puede decirse, ¿no? Y bueno, hay un tercer tipo de sustancia, ¿no?, que alude a Dios como creador del mundo. Me refiero a la res dei o sustancia divina, ¿no? Bueno, en este mundo natural, físico, ¿no?, todo está compuesto de res extensa, o sea, materia, ¿no? Incluso los animales son, como ya dije, pura materia en movimiento, ¿no? Pero el hombre, y acá está la diferencia específica en relación con la animalidad existente, el hombre, además de res extensa, además de poseer un cuerpo físico, ¿no?, posee alma, ¿no? Posee res cogitans, ¿no? Eso es lo que lo distingue, ¿no? Muy bien, pasamos a la pregunta número 7. Lisandro es un agricultor que depende económicamente de Tobías para acceder mediante el crédito a tierras para cultivar e inclusive para vender sus productos, lo que lo hace vulnerable al abuso de este para obtener un beneficio. Repito, Lisandro es un agricultor que depende económicamente de Tobías para acceder mediante el crédito a tierras para cultivar e inclusive para vender sus productos, lo que lo hace vulnerable al abuso de este para obtener un beneficio. A partir de la situación descrita en el enunciado, de acuerdo con la antropología filosófica de Marx, se infiere que a. Las operaciones comerciales y crediticias dependen solamente de Tobías. B. La superestructura ideológica condiciona la estructura económica. C. El ámbito cultural influye decisivamente en las relaciones de producción. D. Las acciones mutuas son indiferentes a las actividades económicas. E. Las relaciones productivas determinan el conjunto de todas las relaciones sociales. Como podemos observar, la respuesta se encuentra en la alternativa E de Nano. Las relaciones productivas determinan el conjunto de todas las relaciones sociales. Veamos la solución.
Para Karl Marx, el hombre es un ser social y productivo cuyo desarrollo se da a través de la actividad productiva y la relación con otros hombres, ¿no? Claro, en otras palabras, para Marx, las relaciones sociales de producción constituyen el rasgo diferenciador entre el hombre y el animal, ¿no? Las relaciones sociales de producción son las relaciones que el hombre establece cuando trabaja, eh, cuando produce todo lo necesario para vivir. Lo que ocurre es que, según Marx, el animal obtiene todo lo que necesita de la naturaleza, ¿no? Eh, si tiene hambre, pues coge plantas, hierbas o frutos de la naturaleza, ¿no? Y satisface su necesidad física, ¿no? Pero el hombre no, o sea, el hombre, además de coger de la naturaleza, el hombre puede producir, ¿no? Pero para producir lo que necesita, requiere de entablar relaciones con otros hombres, ¿no? Entonces, estas relaciones productivas, o mejor dicho, estas relaciones sociales de producción son las que definen la vida del hombre, ¿no? A ver, creo que es necesario ir hasta la parte concerniente a Marx. Ahí dice, el animal vive de lo que la naturaleza le proporciona. En cambio, el hombre garantiza su existencia en base a las relaciones sociales de producción que entabla con otros hombres para producir y así satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, las relaciones sociales de producción determinan la naturaleza del hombre, pues lo distinguen del animal, ¿no? Ahí está, más claro no puede estar, ¿no? Las relaciones sociales de producción son las que determinan la condición humana. Karl Marx, ¿no? Muy bien, pasamos a la pregunta número 8, que es la última, ¿no? De la parte de la evaluación correspondiente a esta semana. Veamos. Adrián sostiene que los animales no solo actúan por instintos, sino que aprenden por medio de la experiencia, la observación y la interacción libre con otros animales. En cambio, para Sofía, el animal solo se relaciona con su entorno mediante los instintos y su conducta nunca es libre. Únicamente el hombre puede trascender la esfera de los instintos, pues posee libertad y conciencia de sí mismo. Repito, Adrián sostiene que los animales no solo actúan por instintos, sino que aprenden por medio de la experiencia, la observación y la interacción libre con otros animales. En cambio, para Sofía, el animal solo se relaciona con su entorno mediante los instintos y su conducta nunca es libre. Únicamente el hombre puede trascender la esfera de los instintos, pues posee libertad y conciencia de sí mismo. Se deduce que la posición de Sofía se corresponde con el planteamiento sobre A, la animalidad racional del hombre según Aristóteles, B, la idea marxista de libertad en el hombre, C, el hombre como ser espiritual de Scheller, D, el entorno cultural y simbólico según Cassirer, E, la naturaleza del ser humano según Nietzsche. La respuesta se encuentra en la alternativa C de Casa, el hombre como ser espiritual de Scheller, ¿no? Veamos la solución. De acuerdo con Scheller, una de las características principales del ser humano es su autoconciencia. Esto es el poder dominar sus instintos, ¿no? Claro, Scheller es un filósofo espiritualista que sostiene que el espíritu
es lo que distingue al hombre de los demás animales. Eh, el espíritu se expresa mediante la, la razón, ¿no? Mediante la razón y la libertad, ¿no? La libertad y el entendimiento o razón son expresiones, ¿no? De la espiritualidad del hombre, ¿no? Eh, por otro lado, Scheller sostiene que el hombre es el único animal que puede decirle no a sus instintos, ¿no? Eh, el animal sigue ciegamente a sus instintos, está determinado por ellos, ¿no? Está determinado por los instintos, ¿no? Si se quiere, eh, vive preso de sus instintos, puesto que, por ejemplo, eh, cuando llega la época de celo, busca que aparearse, ¿no? Si tiene hambre, come, y si está cansado, duerme, ¿no? En cambio, el hombre, ¿no? Debido a esa dimensión espiritual que lo hace diferente, que lo hace único, ¿no? Eh, puede decirle no a sus instintos, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿no? Nos hemos desvelado, es decir, hemos dejado de dormir, ¿no? Para cuidar de nuestra madre enferma o para estudiar para un examen importante del día siguiente, ¿no? Nos hemos desvelado, ¿no? O por ejemplo, por cuestiones de salud o por cuestiones estéticas o por lo que fuere, a veces dejamos de comer, ¿no? Para, para, para tener una figura sana, ¿no? Y agradable, ¿no? Entonces, el hombre, en efecto, ¿no? Debido a su espiritualidad, puede dominar sus instintos, ¿no? El animal no puede hacerlo, ¿no? Y esto ocurre porque el hombre, ¿no? Eh, según Scheller, y vamos a ir hasta la parte correspondiente, ¿no? La parte que aparece en la separata. Acá está, dice, el hombre es un ser espiritual, claro, ya lo había dicho. Según Scheller, lo que define al hombre es el espíritu, ¿no? Gracias al espíritu, el hombre es una persona, ¿no? No es un simple individuo. El animal es individuo, ¿no? El hombre no solo es individuo, es persona, ¿no? Es persona porque posee conciencia y posee libertad, ¿no? Se distingue de los demás porque posee autonomía existencial o libertad. Claro, el hombre puede elegir cómo vivir, por ejemplo. Puede objetivar o representar el mundo, ¿no? Lo puede hacer, por ejemplo, mediante, este, mediante una canción, mediante un poema, ¿no es cierto? A través de un tratado, a través de un ensayo, ¿no? Puede objetivar o representar el mundo. Y por otro lado tiene autoconciencia, o sea, el hombre puede pensar, digamos, en sus propios estados, ¿no? Puede reflexionar sobre cómo está viviendo a fin de modificar todo lo que sea necesario, ¿no? Para corregirse, ¿no? El hombre puede reflexionar acerca de lo que está sintiendo, ¿no? Puede adelantarse incluso a las consecuencias de sus acciones, ¿no? El animal no posee autoconciencia, ¿no? No posee autoconciencia y ese es un rasgo importante que Max Scheler, el filósofo aludido en esta pregunta, o cuyos planteamientos han sido aludidos en esta pregunta, sostiene, ¿no? Muy bien, entonces hemos llegado a la parte final, ¿no? De, de esta, de esta evaluación de la semana. Voy a dejar de compartir. Vamos a hacer un break pequeño de unos 2, máximo 3 minutos y ya regreso. No quiero
iniciar este pequeño descanso sin antes invitar a los estudiantes matriculados en el presente ciclo para que ingresen, para que puedan realizar sus preguntas y con ellas aclarar sus dudas y también, ¿no? Que es lo ideal, profundizar sus conocimientos, ¿no? Mi nombre es Wilber Almonte y mi horario de atención el día de hoy es de 3 a 5 de la tarde, así que todavía queda un poquito más de una hora, ya saben. Y si no se puede el día de hoy, pues ya saben que el día jueves también eh, estoy a cargo del servicio de consultas académicas en el horario de 5 de la tarde a 7 de la noche. Entonces, no se vayan, ya regreso.
Buenas tardes, ya estamos de vuelta nuevamente. Ahora vamos a desarrollar dos aspectos que desde la semana 11 en adelante aparecen y que seguramente ustedes ya se han dado cuenta, ¿no? Aparecen en la separata que voy a compartir a continuación. Ahí está, miren, debajo del título general del tema que estamos desarrollando y que es antropología filosófica, aparece una frase reflexiva que es preciso que nosotros expliquemos, creo. Y en la parte final del material hay una semblanza a un personaje importante de la ciencia, me refiero al naturalista inglés Charles Darwin. Este es un material muy valioso, creo que esta idea de considerar una frase reflexiva al inicio y una semblanza de un personaje ligado a la cultura, ¿no? Y en lo posible, ¿no? Al tema que se está desarrollando en la semana, como en este caso, es importante para el estudiante, ¿no? Porque le permite ampliar sus conocimientos, ¿no? Y también ejercitar su capacidad de análisis, ¿no? Por ejemplo, la frase que se ha escogido es: la medida de un hombre es lo que hace con su poder. Repito, la medida de un hombre es lo que hace con su poder. Bueno, es una frase que reflexiona sobre cómo se define el verdadero valor de una persona, ¿no? Significa que no es suficiente tener poder, sino que la verdadera medida del hombre se encuentra en cómo utiliza ese poder, en su conducta y en los resultados que obtiene, ¿no? El poder se refiere a la capacidad que tiene una persona para influir, controlar o lograr algo. Puede ser poder físico, social, político, económico, intelectual, etcétera. La medida del hombre se refiere a cómo éste evalúa su valor, su importancia, ¿no? Cómo se valora la importancia de una persona. Y lo que hace con su poder se centra en la forma en que utiliza ese poder. Lo usa para el bien común, lo usa para beneficiar a otros o a sí mismo, lo usa con responsabilidad, lo usa de manera constructiva o destructiva, ¿no? En síntesis, la frase sugiere que la verdadera grandeza de un hombre no se mide por la cantidad de poder que posee, sino por cómo lo utiliza y qué impacto tiene éste en el mundo. Es decir, la acción es la verdadera medida de un hombre, no solo el potencial que tiene, ¿no? Ejemplo, un político con mucho poder, pero que solo lo utiliza para beneficiarse a sí mismo en lugar de a sus ciudadanos, no sería considerado grande según esta frase. Su poder no se mediría positivamente, ¿no? Por el contrario, una persona con poco poder social, pero que utiliza su influencia para ayudar a otros y generar un impacto positivo, sí podría considerarse grande. La forma en que usa su poder, aunque sea limitado, sí sería un factor positivo, ¿no? En definitiva, la frase "la medida de un hombre es lo que hace con su poder" enfatiza la importancia de la responsabilidad y el uso ético del poder, sugiriendo que la verdadera grandeza radica en la forma en que un individuo elige utilizar sus capacidades para hacer el bien, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí tienen una reflexión interesante, ¿no? Por otro lado, les decía que al final hay una semblanza sobre un hombre de ciencia, muy afamado él, me refiero a Charles Darwin, ¿no? Conocido por su teoría, conocida como teoría de la selección natural, ¿no? A ver, voy a volver a compartir. Aquí está, miren. El título de esta semblanza es Charles Darwin, el giro naturalista en la concepción del hombre, ¿no? Claro, constituye un giro en tanto que este,
Tradicionalmente se ha considerado que el hombre, ¿no? Es un ser creado por Dios a su imagen y semejanza, ¿no? Pero Charles Darwin, en base a sus investigaciones, sostuvo que el hombre no es un ser creado por un ser superior, supremo, sino que es un ser surgido de la naturaleza y que ha llegado a ser hombre gracias a la evolución por medio de la selección natural, ¿no? A ver, vamos a leer esta semblanza, ¿no? Charles Robert Darwin nació en Chisbury el 12 de febrero de 1809. Desde la infancia dio muestras de un gusto por la historia natural que él consideró innato, en especial de una gran afición por coleccionar cosas, conchas, sellos, monedas, minerales. En octubre de 1825, Darwin ingresó en la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina por decisión de su padre. Pero estos estudios no captaron su atención y al cabo de 2 cursos su padre le propuso una carrera eclesiástica. Darwin aceptó y a principios de 1828 ingresó en el Christ's College de Cambridge. Más que los estudios académicos que cursó, Darwin extrajo provecho en Cambridge de su asistencia voluntaria a las clases del botánico y entomólogo, el reverendo John Henslow, cuya amistad le reportó un beneficio inestimable, dado que fue él quien proporcionó a Darwin la oportunidad de embarcarse como naturalista a bordo del Beagle alrededor del mundo, cuestión importantísima en su vida. El Beagle era una embarcación con fines de investigación. Tras partir de la bahía de Plymouth el 27 de diciembre de 1831 y tras pasar por varios países de nuestro continente, como Brasil, Argentina y Chile, curiosamente desembarcó en nuestro país. Este es un hecho poco conocido, ¿no? Él estuvo en el Perú, llegó al puerto del Callao el 19 de julio de 1835. Lo primero que notó al llegar a nuestro país era que el estado de los asuntos públicos en el Perú era problemático, ¿no? Seguramente se sorprendió pues con el desorden, ¿no? El caos propio, ¿no? Eh, de, de Lima, ¿no? De Lima como capital de nuestro país, ¿no? La hazaña científica de Darwin consiste en su revolucionaria teoría de la evolución por selección natural. Para decirlo de un modo bien sencillo, la teoría de la evolución por selección natural sostiene que en la lucha por la existencia, solo los individuos más aptos son los que sobreviven. La aptitud es esa capacidad, esa fortaleza que hace que solo unos individuos, los más fuertes, los que tienen mayor capacidad para adaptarse a los cambios del entorno, sobrevivan, ¿no? Entonces, repito, la hazaña científica de Darwin consiste en su revolucionaria teoría de la evolución por selección natural, que cambió nuestra comprensión de la vida en la Tierra y del hombre. Esta teoría, detallada en su libro El origen de las especies, propuso que las especies cambian gradualmente a lo largo del tiempo a través de un proceso de selección natural, donde los individuos mejor adaptados a su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo sus características a la siguiente generación. En la teoría de Darwin, el hombre se concibe como un producto de la evolución, una especie animal, descendiente de un ancestro común con los primates. Darwin refuta la idea de que el hombre sea una especie superior a otros animales y sostiene que las diferencias entre las razas humanas son variaciones dentro de una única especie. Sus ideas causaron una reacción en muchos sectores sociales. Por ejemplo, la Iglesia Católica rechazó la teoría de la evolución, pero con el tiempo ha mostrado una postura más receptiva, aunque aún no la acepta completamente, ¿no? En otro extremo surgió el darwinismo social, que es una teoría pseudocientífica que aplica los principios de la selección natural y la supervivencia del más apto de la teoría de la evolución de Darwin
a la sociedad humana, implicando que los más aptos en la sociedad, como los ricos y poderosos, estaban destinados a prosperar, mientras que los menos aptos estaban destinados a la pobreza y la derrota, ¿no? Bueno, esta teoría pseudocientífica del darwinismo social es la que, por desgracia, ¿no? Sirvió de base para ciertas concepciones y prácticas que han causado eh, sufrimiento, sufrimientos y daños, ¿no? A una buena parte de la población del mundo. Por ejemplo, el imperialismo, ¿no? Este, se sostiene en el darwinismo social, ¿no? La idea de que una nación rica, poderosa, ¿no? Es superior a otras y que esa superioridad le otorga el derecho a gobernar, ¿no? A apropiarse de los recursos de otras, ¿no? Es sin lugar a dudas una idea que por desgracia ha causado muchas injusticias, muchos sufrimientos, ¿no? Eh, el saqueo, el robo y también el exterminio de una buena cantidad de personas, ¿no? Entonces, el colonialismo, el imperialismo son prácticas desdeñables que encuentran fundamento en esta teoría pseudocientífica del evolucionismo social, que supone que los grupos sociales son como organismos vivientes, ¿no? Es decir, nacen, crecen, ¿no? Nacen, crecen, ¿no? Y expiran, ¿no? Eh, por otro lado, sostiene que los individuos más fuertes, los individuos sociales más fuertes, los grupos sociales más fuertes, digamos, países, ¿no? Este, son los que tienen más derecho y que ese derecho, ¿no? Implica el poder dominar, ¿no? Conquistar y también, pues, arrebatar, saquear las riquezas de los grupos menos aptos, menos poderosos, ¿no? Bueno, creo que esta lectura sirve para eso, ¿no? Para que nosotros podamos ejercitar el análisis, ¿no? Además que nos instruimos, claro está, ¿no? En personajes de la cultura, ¿no? Ligados con la ciencia, el arte, la filosofía, la sociología, la economía, etcétera, que han marcado la historia y que, como en este caso, ¿no? Nos permiten ampliar nuestro horizonte cognoscitivo y hacer más comprensible el tema, ¿no? Que se viene desarrollando y que es el relativo a la antropología filosófica, ¿no? Muy bien, entonces voy a dejar de compartir este material. Eh, bueno, invito nuevamente a los estudiantes para ingresar a esta sesión de consultas académicas, a que ingresen para que hagan sus preguntas, ¿no? Todavía tenemos tiempo. Mi horario de atención es el día de hoy hasta las 5 de la tarde, ¿no? Así que todavía hay tiempo, ¿no? Y si no pueden, pues el día jueves pueden hacerlo entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche, ¿no? Bueno, un ratito, por favor. Bueno, voy a compartir un PPT sobre el tema que estamos trabajando y que es antropología filosófica. A ver, antropología filosófica. La antropología filosófica tiene como objeto de estudio el ser humano en cuanto interpretado por sí mismo. Estudia la naturaleza o esencia y el sentido de la existencia. Las preguntas que
expresan los problemas sobre los cuales reflexiona. Estas disciplinas son qué es el hombre, qué es la muerte, de dónde venimos, que está referida al origen del hombre, hacia dónde vamos, ¿no? O sea, cuál es el sentido de la existencia humana, ¿no? Sobre el primer problema, el problema del origen, tenemos la tesis creacionista, que sostiene que todo cuanto existe tiene su origen en Dios. Por ejemplo, un planteamiento importante en relación con eh, esta tesis es la propuesta de San Agustín, filósofo bastante conocido, ¿no? Por ser uno de los padres de la iglesia, ¿no? Eh, Él consideró que el hombre es un ser creado por Dios a su imagen y semejanza. Su concepción del hombre tiene una clara influencia platónica en el sentido de que sostiene que el hombre es una dualidad cuerpo-alma, le otorga superioridad al alma, ¿no? Este, eh, defendió un dualismo antropológico, alma y cuerpo, como digo, ¿no? Pero la superioridad es del alma, puesto que ésta vivifica al cuerpo, le otorga vida al cuerpo, y además el alma es aquello que nos permite razonar, ¿no? Nos permite conocer, ¿no? La otra tesis es la del naturalismo evolucionista, que sostiene que el hombre ha surgido de la naturaleza o la evolución natural, ¿no? Aquí encontramos los planteamientos del filósofo inglés Herbert Spencer, para quien el hombre es producto de la evolución natural y su aptitud se relaciona con el proceso de adaptación a su medio. La evolución, concepción total e integral, acá, por ejemplo, este es un aporte importante de Spencer, ¿no? ¿Por qué? Porque él considera que la evolución está presente en todo cuanto hay en el universo, ¿no? O sea, no solo evoluciona el hombre, no solamente evolucionan los animales, ¿no? Sino que la evolución está presente en todo, ¿no? Evolucionan eh, los planetas, ¿no? Evoluciona el universo en general, evolucionan los grupos sociales, ¿no? Las sociedades, o sea, todo está sujeto a este proceso, ¿no? La evolución es el desarrollo progresivo de mundo físico, organismos biológicos, mente humana, cultura y sociedad, ¿no? Y también encontramos los planteamientos del filósofo Friedrich Engels, conocido por ser el colaborador de Marx, uno de los cofundadores de eso que se conoce como marxismo, ¿no? El hombre es un ser natural que alcanzó la humanización gracias al trabajo. Este es la fuente de toda riqueza, pero también la condición básica y fundamental de la vida humana, a tal punto que se puede decir que el trabajo ha creado al hombre, ¿no? Así lo explica en su obra Papel del trabajo en el proceso de transformación del mono en hombre, ¿no? El trabajo no solo es la fuente de la riqueza, sino también aquello por lo cual el hombre se ha humanizado, es decir, se ha convertido en un hombre, ha llegado a ser un hombre. Luego tenemos el problema de la naturaleza humana y la construcción de la identidad. Aquí encontramos los planteamientos de Aristóteles, quien sostuvo que solo el hombre entre los animales tiene logos, o sea, posee razón. El hombre es un animal, pero un animal racional superior al resto de ellos. Además, el hombre es por naturaleza un ser social, o sea, no puede vivir alejado del resto, ¿no? El hombre solo puede perfeccionarse, solo puede realizarse, solo puede lograr su felicidad dentro del conjunto social, ¿no? El hombre es un ente natural compuesto de materia y forma, ¿no? Posee alma racional, ¿no? Claro, el hombre, a diferencia de los demás seres vivos, posee alma racional, que es su rasgo distintivo, ¿no? También encontramos los planteamientos de Descartes,
eh, el cual sostuvo que el hombre es una cosa que piensa, ¿no? El pensamiento es el rasgo diferenciador del hombre con el animal, ¿no? El hombre está compuesto de res extensa, o sea, materia, y res cogitans, o sea, sustancia pensante o alma, ¿no? De las dos, la que lo distingue de los demás seres es la sustancia pensante. Claro, porque para Descartes los animales son seres materiales, ¿no? Solo poseen materialidad, ¿no? Claro, la materia posee el atributo del movimiento, pero los animales son solo eso, ¿no? Materia en movimiento. En el hombre existe la res cogitans, que es un rasgo diferenciador, la que lo distingue, ¿no? Es la sustancia pensante, ¿no? Descartes habla sobre tres tipos de sustancias. Dios o res infinita, ¿no? Cuyo atributo esencial es la perfección, ¿no? Dios es el creador del mundo. Descartes tiene una concepción interesante acerca de Dios, ¿no? Dice, Dios es como un gran relojero, es decir, es aquel que ha eh, creado el reloj, ¿no? Y lo ha puesto en marcha, ¿no? O sea, el reloj es el mundo, obviamente, ¿no? Dios ha creado ese gran reloj que es el mundo, lo ha puesto en movimiento y ya no interviene, ¿no? Es un Deus ex machina, ¿no? O sea, es un Dios fuera del mundo, es un Dios trascendente que no interviene en lo que acontece en el mundo, lo cual supone una forma de pensar distinta, porque los medievales pensaban en una divinidad que interviene en la naturaleza, que interviene en los asuntos humanos, ¿no? Para Descartes no, ¿no? Dios, bueno, Descartes tiene una concepción mecanicista acerca del mundo, ¿no? Y Dios es, como ya dije, ese gran relojero que ha creado ese gran reloj, esa gran máquina que es el mundo, a la cual ha puesto en marcha y que deja que marche de acuerdo con su propio mecanismo, ¿no? Él no interviene, ¿no? Otra sustancia es el alma, la res cogitans, cuyo atributo esencial es el pensamiento, y los cuerpos, o res extensa, cuyo atributo esencial es la extensión, ¿no? La materialidad, ¿no? También encontramos los planteamientos del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, para el cual el hombre es un ser natural y biológico que posee instintos vitales que permiten su autoconservación. El hombre ha pretendido negar sus instintos naturales para asumir creencias religiosas ajenas a su condición de animal, convirtiéndose de este modo en un ser enfermo, ¿no? Eh, el hombre es, según Nietzsche, un puente que debe ser cruzado, ¿no? Ahí está presente la idea de evolución, ¿no? O sea, el hombre es un puente que debe ser cruzado, ¿no? Para llegar al superhombre, que es un tipo ideal de hombre que no sigue valores, ¿no? Sino que los crea, ¿no? Que es un creador por excelencia, que es autónomo, ¿no? Que es libérrimo, ¿no? Eh, el hombre ha perdido sus instintos vitales, ¿no? Y eso lo ha convertido en un animal enfermo, ¿no? En una enfermedad para la tierra, ¿no? Eh, el hombre ha negado sus instintos para asumir creencias religiosas ajenas a su condición de animal, convirtiéndose de este modo en un ser enfermo, como dijimos, ¿no? También encontramos los planteamientos de este gran filósofo Karl Marx, para el cual el hombre es el resultado de las relaciones sociales de producción. Su naturaleza está determinada por la actividad productiva y las relaciones sociales de producción, ¿no? Claro, como podemos ver en las imágenes que acompañan esta diapositiva, el hombre trabaja, pero no lo hace solo, sino que lo hace al lado de otros, ¿no? El trabajo que realiza requiere de la participación de otras personas, ¿no? Con los cuales establece relaciones sociales productivas, que es lo que define al hombre en general, ¿no? Al hombre en general. Ese es su rasgo distintivo, ¿no? El animal solo toma de la naturaleza lo que necesita para vivir,
pero el hombre, a diferencia del animal, puede transformar la naturaleza, ¿no? El hombre transforma la naturaleza, pero al transformar a la naturaleza, en el curso del tiempo, el hombre se ha ido transformando a sí mismo, ¿no? Eh, hasta humanizarse, pues, ¿no? También tenemos los planteamientos del filósofo Ernst Cassirer, para el cual el ser humano es un animal simbólico, es decir, piensa y actúa simbólicamente, genera lenguaje, mitos, música, arte, religión y ciencia, ¿no? Los mitos, el arte, el lenguaje, la religión y la ciencia forman parte de una dimensión este, única en el hombre, me refiero a la dimensión simbólica, que amplían su realidad, ¿no? O sea, la realidad del hombre no es como el animal, la realidad material, el mundo físico. El hombre, gracias a esta dimensión simbólica, ha ampliado su realidad, ha ampliado su mundo, ¿no? El hombre a base de símbolos construye un universo propio que va más allá del mundo físico captado por sus sentidos, ¿no? También encontramos los planteamientos de Max Scheler, para el cual el hombre es un ser espiritual. La espiritualidad es lo que define al hombre y es lo que lo distingue de los demás animales, ¿no? El hombre puede objetivar o representar el mundo, ¿no? El ser humano puede percibir y conocer el mundo, ¿no? El animal no, es más, ni siquiera puede diferenciarse del resto, ¿no? Un ser espiritual tiene independencia, libertad o autonomía existencial frente a los animales, ¿no? El hombre objetiva el medio y se objetiva a sí mismo como autoconciencia, o sea, tiene carácter autorreflexivo. Eso quiere decir que el hombre puede reflexionar sobre lo que hace, sobre su forma de vivir, sobre sus eh, afecciones, sobre sus sentimientos, sobre sus emociones, ¿no? Y algo importante, ¿no? En Max Scheler, el hombre le puede decir no a sus instintos, cosa que el animal no puede hacer, ¿no? Ya que éste está determinado por sus instintos, ¿no? Actúa activamente en relación con sus instintos. El hombre, en cambio, puede negar sus instintos, el hombre puede decirle no a sus instintos, ¿no? Por ejemplo, cuando, eh, como en el caso de los sacerdotes, ¿no? Deciden vivir una vida célibe, ¿no? Para seguir su vocación, ¿no? Uno de los temas importantes que hemos desarrollado, que se viene desarrollando esta semana, es el relativo a la construcción de la identidad. En este sentido, Charles Taylor tiene un planteamiento muy interesante, ¿no? Al respecto. Él sostiene que la política de reconocimiento implica que la sociedad y sus integrantes reconozcan la identidad tanto grupal como individual. O sea, el hombre se interpreta. O sea, la identidad en el hombre es la forma como éste se interpreta, ¿no? La identidad en el hombre es la forma como éste se interpreta, ¿no? Cómo se mira a sí mismo. Pero esa interpretación está determinada por el reconocimiento de los otros, ¿no? De los demás, cómo nos reconocen, cómo nos miran, ¿no? Ahora, la identidad no solo es individual, ¿no? También es grupal. Por ejemplo, hoy en día, en un mundo caracterizado por este, una globalización cada vez más fuerte, diría yo, las minorías culturales, las minorías sexuales, los grupos feministas, las minorías étnicas, como por ejemplo los grupos indígenas, exigen reconocimiento y la reivindicación de su identidad, sus formas de vida, sus derechos y su territorio, ¿no? Ya que entre comillas, la civilización avanza, ¿no? Como consecuencia de este avance se generan conflictos, ¿no? Eh, que presuponen, pues, miradas distintas respecto de lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, donde el occidental ve en el
petróleo riqueza, ven el agua riqueza, las minorías étnicas ven, eh, ven, digamos, su vida, ¿no? Eh, ven una cosa distinta, ¿no? O sea, eh, porque tratan de vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? No ven al petróleo como una riqueza o al oro como una riqueza, sino que la ven simplemente como manifestaciones, ¿no? De su medio natural, ¿no? Que les permite vivir, ¿no? Para ellos el agua es vida, ¿no? La tierra es vida, ¿no? Porque obtienen de ella lo que necesitan, ¿no? En este sentido, el multiculturalismo teoriza sobre cómo debe procederse en favor de las diversas minorías étnicas que conviven dentro de un Estado, ¿no? Nos invita al diálogo permanente, ¿no? El cual requiere de tolerancia, ¿no? Que nos miremos unos a otros como iguales, ¿no? Es decir, de manera horizontal y no vertical, ¿no? Como suele hacerse. Una mirada horizontal donde todos los actores involucrados, ¿no? Se reconozcan como sujetos sociales que tienen el mismo valor y por lo tanto los mismos derechos, ¿no? Esa es una cuestión muy importante, ¿no? Pero siempre, digamos siempre, este, eh, este reconocimiento debe basarse en el diálogo y en la tolerancia, ¿no? En la tolerancia. En un mundo cada vez menos tolerante, ¿no? Más intransigente, donde impera el egoísmo, ¿no? Donde impera la ambición, ¿no? Requiere de que seamos más empáticos, ¿no? Más tolerantes, ¿no? Y que nos reconozcamos, como ya dije, como sujetos que tenemos los mismos derechos y el mismo valor, obviamente, ¿no? Bueno, voy a finalizar esta parte con las claves. La clave de la pregunta de la lectura semanal es la E. Y en cuanto a los ejercicios propuestos de la semana, las claves son las siguientes. 1B de barco, 2B de barco, 3D de dado, 4C de casa, 5C de casa, 6C de casa, 7E de nano, 8C de casa. ¿Correcto? Muy bien, muchas gracias por su amable atención. Ya casi estamos llegando al final de esta sesión de consultas académicas. Nos quedan únicamente 10 minutos. Voy a hacer una nueva pausa muy breve esta vez y ya regreso.
Bueno, y para concluir, solamente quiero enfatizar que la antropología filosófica es otra de las disciplinas filosóficas que hemos estudiado, ¿no? A lo largo de estas semanas de estudio, ¿no? Eh, es una disciplina filosófica que estudia al hombre con el objeto de determinar su esencia, su origen, su naturaleza, el sentido de la existencia, ¿no? Por este motivo, los filósofos que a lo largo de la historia se han dedicado a la antropología filosófica han tratado de encontrar respuestas a las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué diferencia al hombre de los demás seres? ¿No? ¿Cuál es su ser? ¿Qué sentido tiene la vida humana? ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Es la identidad personal lo que define al ser humano? Bueno, son algunas preguntas que son objeto de reflexión de los filósofos dedicados a esta disciplina filosófica, ¿no? Sobre el problema del origen, que se expresa con la pregunta ¿de dónde surge el hombre? Se han planteado diferentes tesis, ¿no? La del creacionismo y también la del naturalismo evolucionista, ¿no? Eh, dentro del creacionismo, tesis que considera que todo lo que existe ha sido creado por Dios y que Dios es el principio y fundamento de todo cuanto existe, incluso el hombre, está el planteamiento de San Agustín, ¿no? Dentro del naturalismo evolucionista, tesis que sostiene que el hombre ha surgido de la naturaleza y que la evolución natural es el medio por el cual el hombre se ha humanizado. Ahí encontramos los planteamientos de Spencer y de Friedrich Engels, ¿no? En lo que respecta al problema de la naturaleza humana y la construcción de la identidad, tenemos los aportes de Aristóteles y de otros filósofos como Descartes, Marx, Cassirer, Scheller, ¿no? Cada uno tiene su propia perspectiva acerca de la naturaleza humana. Por ejemplo, para Aristóteles, lo que define al hombre es la razón, es el logo, ¿no? Para Descartes, el hombre se define por su capacidad pensante, ¿no? Por ser una sustancia pensante, o sea, que posee alma, ¿no? Para Marx, lo que define al hombre son las relaciones sociales de producción, ¿no? Para Cassirer, lo que define al hombre es su dimensión simbólica, ¿no? Esa dimensión que le permite eh, comprender el mundo, ¿no es cierto? Comprender el mundo y adaptarse a él, ¿no? Eso es lo que permite, ¿no? Para Scheller, lo que define al hombre es el espíritu, ¿no? Eh, el hombre, gracias al espíritu, es una persona, no un simple individuo, ¿no? Es una persona que tiene libertad, que puede representar u objetivar el mundo y que posee autoconciencia. Y en cuanto al problema de la identidad, ¿no? Problema vinculado con la antropología filosófica, pues la construcción de esa identidad es un proceso propio de todo ser humano, ¿no? Y que tiene como eje central la teoría del reconocimiento, ¿no? Que ha propuesto la centralidad del problema de la identidad para el ser humano desde un punto de vista ético, político y antropológico. Aquí encontramos los planteamientos del filósofo canadiense Charles Taylor, el cual señala que la identidad es la interpretación que hace una persona de sí misma y esta depende fundamentalmente de cómo le han reconocido los demás, de la imagen que le han proyectado. Es decir, la identidad se forma por el reconocimiento del otro. En este sentido, en la construcción de nuestra imagen también intervienen los demás, las minorías culturales, sexuales, los grupos feministas, los grupos indígenas, exigen dentro de un mundo cada vez más globalizado reconocimiento y con ello la reivindicación de su identidad, de sus formas de vida, de sus derechos, de sus territorios, ¿no?
En relación con este tema, el multiculturalismo es la tesis que plantea cómo debe procederse en favor de las diversas minorías étnicas que conviven dentro de un mismo Estado y pretenden conservar sus propios sistemas éticos y jurídicos en divergencia con la cultura mayoritaria. El multiculturalismo se basa en una noción amplia de tolerancia, ¿no? Así, para Taylor, la identidad siempre se define en diálogo con los demás, ¿no? Bueno, ese es el tema que hemos tratado esta semana y que todavía lo siguen tratando aquellas secciones que todavía no han tenido su clase de filosofía, ¿no? Ya saben que los videos de estas sesiones de consultas académicas están grabados para que ustedes puedan usarlos cuando gusten, ¿no? Y para finalizar, solo quiero reiterarles mi nombre es Wilber Almonte, soy profesor de filosofía, estoy a cargo del servicio de consultas académicas de filosofía en el horario de la tarde. Mi horario de atención es los días martes de 3 a 5 y los días jueves de 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Así que si el día de hoy por A, B, C motivos no pudieron ingresar, ya saben que tienen dos opciones. O bien pueden ver la grabación de este video, ¿no? O también pueden ingresar el día jueves en el horario antes indicado, ¿no? Yo los espero gustosamente. Estoy dispuesto a ayudarlos a que disipen sus dudas en relación con los temas estudiados esta semana y también, claro, está en relación con los temas que hemos trabajado anteriormente, ¿no? Bueno, por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos el día jueves en el horario de 5 de la tarde a 7 de la noche. Muchas gracias. Hasta luego.